Señores, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a este nuevo episodio de Generación Radical. ¿Cómo están, señores? El día de hoy nos encontramos en el tercer episodio, Ian. Hoy estamos muy emocionados. Recuerden que ya estamos en el tercer episodio, que hablamos en el segundo episodio sobre Sobre algo muy interesante. algo, pero algo hablamos la Nada, semana hablamos pasada. sobre los tiempos. Sobre los tiempos, Cookie. claro. Le recordamos aquí que estamos con mi amigo Ian, nuestro hermano en Cristo también. Aquí van a Hola. estar apareciendo todas sus redes sociales. Ya saben, pueden ir a seguirlo en Instagram, TikTok. Ujú. ¿Y ya? Sí. Aquí lo van a estar Mm. encontrando, señores. Igual Ya. les recomiendo, ¿no? Seguir a mi compañero Gabriel, que lo pueden encontrar como Gabriel Moya Oficial en la mayoría de sus redes sociales. Aquí van a estar apareciendo por toda la pantalla. Les recordamos, les recomendamos que nos sigan porque ahí estamos activos compartiendo la palabra de Dios y cosas que nos pasan. Amén, amén. También recuerden seguir aquí las redes sociales del podcast, Así que es es. Instagram, también aquí en YouTube y Ujú. en TikTok y próximamente en Ujú. Facebook también nos vamos a estar Próximamente. encontrar. Próximamente. Pero claro que sí, el día de hoy espero que estemos hoy con la energía. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Ian. Amén. Yeah. El día de hoy estamos muy contentos y emocionados porque un episodio más regresamos, Ian, Así con es. Generación Radical. En serio, damos muchas gracias por lo que el Señor ha estado haciendo. Amén. Ya se ha publicado el primer episodio, hoy también se va a publicar el segundo episodio. Bueno, Así es. de aquí a que ustedes lo ven, se publicó la semana pasada. True. Así es, amigos. Y bueno, queremos agradecerles, ¿no? Gracias a Dios primero, ¿no? Y gracias a ustedes por haber recibido este podcast. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, en cada uno de los podcasts hemos hablado de un tema. El día de hoy, obviamente, no es la excepción. ¿De qué vamos a hablar, Gabriel Moya Oficial? Claro que sigan ACA. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de las convicciones, Ian. ¿Tú y qué es eso? Bueno, buscando la palabra original, que es la palabra, si no mal recuerdo, griega. La palabra convicción, literalmente, Ujú. como dice, como se puede uno imaginar, habla sobre los convencimientos o las ideas que nosotros tengamos como persona. ¿Tú qué convicción tienes, Ian? Yo tengo la convicción de que tu pelo es negro, aunque es café. True. Estás equivocado, soy rubio. Nada, pero- Pelirrojo. Ahora, les voy a decir una definición de convicción, porque aquí hay que basarnos en hechos, ¿no? Las convicciones son ideas religiosas, éticas o políticas a las que se está fuertemente adherido. ¿Esto qué quiere decir, no? Las Que Ian miente peor que los convicciones... políticos. A la onda, justo. No. ¿Qué quiere decir? Que las convicciones son ideas, ¿no? Que están plantadas en nuestro subconsciente, cosas que creemos fuertemente, ¿no? Y que vamos a luchar por defender, o más bien que no cualquier cosa va a lograr cambiar nuestras convicciones, ¿no? Y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Más, ¿cómo decirlo? Más específicamente de las convicciones que tenemos a nuestra religión o al cristianismo, a seguir la palabra de Dios. Claro, yo iba a decir más que vencedores. Ian. Está fallando el sentir. Pero Ujú, buscando un poco más en la Biblia, Ian, ujú. ¿qué es lo que la Biblia dice sobre la convicción? ¿Qué es la convicción? ¿Qué es la fe, Ian? La fe. Ok, para saber qué es la convicción tenemos que irnos a qué es la fe, ¿no? Vámonos a primera de... Oh, Hebreos, true, ok. No. Primero tenemos que saber qué es la fe, ¿no? Vámonos a Hebreos 11:1. Ok. La fe es la certeza de lo que no se ve. En manera resumida, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí era? Claro. Él le dice que es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que uno se ve. O sea, la Biblia, Se en lo pocas resumí. palabras, Yo leí otra versión. es lo mismo, dice. Más quería ver si estabas despierto. Sí. Dice. O sea, en pocas palabras, la convicción o la fe es llamar lo que no es, como si lo fuera. La fe precisamente, Ian, Truqui. es tener convicción. Ajá. True. ¿Tú a qué tienes fe? Yo creo que muchas personas, Ian, Ujú, sí. bueno, esto nos pasa, ¿no? Demasiadas mamás y abuelitas no tienen la fe Ujú. de que si tú estás descalzo, te puedes resfriar, ¿no? O te vas a resfriar. True.
That's a fact, ¿no? Es un facto, como dicen por ahí los jóvenes. Una mentira, una mentira. No, pero sí, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser un ejemplo de las convicciones que podemos llegar a tener, ¿no? Aunque Claro, amén, amén, amén. puede que no sea cierto, puede que sí, no lo sé, no he hecho el estudio, pero ¿cómo se llama? Tenemos la convicción de que si caminamos descalzos, sin calcetines o así normal en el piso frío, más, ¿cómo Normal, se dice? casual. Ujú. En tu casa así descalzo y con el clima prendido al 20, ahí te vas a enfermar. Y puede que pase, puede que no, pero tú lo sientes, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque puede que ya te haya pasado, porque puede que te lo hayan dicho, porque lo has experimentado, ¿no? Claro, como un mito popular, ¿no? True. Entonces, esto es una convicción. Ahora, refiriéndonos a nuestras convicciones personales, ¿no? Sobre creer en Dios, sobre la fe, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar nuestras convicciones en nuestro día a día? Claro, oigan, bueno, la Biblia dice Ujú, que hay ciertas convicciones que nosotros como cristianos debemos mantener. ¿Sabes, Ian? Jesús hablaba a los demás discípulos y les decía, quien ujú. esté fundamentado en la roca, que la casa que está fundamentada en la roca, aún vengan vientos, aún venga la marea, aún venga lo que venga, esa casa sigue en pie. Mas la casa que está fundamentada en la arena, cuando vienen vientos y cuando viene la marea, esa casa sigue en pie. ¿Qué es lo que quiso decir aquí en esta, en esta parábola, Jesús? Ujú, Lo que nos trataba de decir era que el cristiano que está fundamentado en principios frágiles, si se podría decir, ujú. pues que es lo que sabemos, o sea, que esté nada más por encimita, que tú me entiendes, ¿no? Como Sí, esos sí, sí. cristianos, Ujú. cuando vienen las mareas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las críticas, True. desafortunadamente se viene para abajo, porque no está fundamentado en Cristo, sino en el ser humano, Ujú, sino en la vista del ser humano. Porque claro. tiene las convicciones fundamentadas en el ser humano. Más dice Jesús que los cristianos que estén fundamentados en la roca, con sus convicciones claras y convicciones fuertes, aun cuando vengan los problemas, aun cuando vengan las críticas, aun cuando vengan cosas fuertes, aquel cristiano sigue en pie. Pero, ¿qué Ok. más es lo que nos dice la Biblia, Ian? ¿Qué más nos dice la Biblia? Ok, vámonos a Mateo 7 del 24 al 27. ¿Ok? ¿Qué podemos encontrar en estos versículos? Amén, aleluya. Empieza con los dos cimientos. La palabra de Dios dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, que vinieron ríos y soplaron vientos, y descendieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿No? Podemos ver los versículos de los que hablaba Gabriel aquí, ¿no? Y cómo dice que lo compara con un cristiano o con una persona que no aplica la palabra de Dios, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Claro, sí, sí, sí. Como ¿Por le qué la dirían en risa? mi iglesia, que se me vino a la mente muchos nombres. Ah, ok. Mi Número uno, iglesia. Ian. Número dos, Gabriel. Como le Sí, llaman en mi iglesia, ¿no? Cristianos ujú. chocolatones, así. Sí, sí, Chocolate. sí, que no son hermanos, son primos. Ajá, podemos compararlo con una persona que sabe de la palabra de Dios, pero no la aplica, ¿no? Que no cambia su manera de vivir, ¿no? Porque esto es lo que debemos demostrar, Aleluya. ¿no? Ser diferentes. De eso se trata el podcast, Generación Radical. Usar nuestras convicciones, aplicar nuestras convicciones, porque eso es lo que nos hace diferente al mundo. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Amén. Uh. Claro, Cristo dijo que por nada en el mundo dejemos nuestras convicciones, sino Ujú. que más bien vayamos fortaleciéndonos, ¿no? En fundamentos, en argumentos. La Biblia dice, Ian, Ajá. en el libro de, no me acuerdo cuál, pero la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y que Ujú. se levanta para destruir todo argumento que se levante en contra de Dios y de su existencia. Entonces, Amén. prácticamente lo que Jesús nos decía era que nuestras convicciones deben estar fundamentadas en qué?
en la roca, en la palabra de Dios, La ¿no? palabra de Dios. Que es viva, que es eficaz, que es verdad y que ahí vamos a encontrar la solución, la base para todo, ¿no? Ahí es Claro. donde Bueno. se basa nuestra vida y donde debemos de basar nuestra vida. Bueno, continuando con las convicciones, les voy a mencionar 2 ejemplos de personas o de nombres en la Biblia que tuvieron una falta de convicción, ¿no? ¿A quiénes podemos ver, Gabriel? A Sansón y a Salomón, ¿ok? Salomón. Sí, Salomón. Salamón. Salmón. Sansón y Salomón. Ok, ¿qué tienen estos 2 personajes en común? ¿Qué podemos ver en la historia de Sansón? Tú explícanos la historia de Sansón, Gabriel, muy oficial. Que las mujeres mienten. No, mentira. Ok. Todas son igual. No, mentira. ¿Cómo verían que... Bueno, es que a ver, cuando los padres de Sansón le dijeron a Sansón, es que a ver, tu fuerza Ujú, viene a través de tu pelo. ujú. Y cuando Dios le dio las instrucciones a la mamá de Sansón, le dijo que él se tenía que casar con una mujer israelí, una mujer de su misma tribu, Sí, no sí, una sí. mujer filistea. ¿Por qué? Ujú. Bueno, te dejo mejor a ti hablar. ¿Por qué? Porque además de que no le convenía, ¿no? Era la condición. ¿Tú estás bien? No le convenía y era parte de la condición de Dios, ¿no? Porque esa era una convicción que tenía que mantener Sansón, ¿no? Para no caer, ¿no? Aparte que tenían diferentes convicciones, aparte que era como se veía en ese entonces, ¿no? Porque era mal visto, era un yugo desigual, era tal, tal, tal. Tenía todo en contra de Sansón. Y todavía va, va y no le importa. Y se encuentra con Dalila, ¿no? Entonces Dalila lo engaña como Nos hemos pasado 4 con la veces. Dalila. Te reprendo. Va, lo engaña 4 veces, 3, a la cuarta le dice la verdad, le cortan el cabello y vámonos a la cárcel. Y le sacan los ojos. Vámonos. Y sí, vámonos. Y se murió. A fin de cuentas, pues destruyó el templo, pero pues ahí terminó su llamado, ¿no? O se acortó su llamado. ¿Por qué? Porque él desobedeció y porque no tuvo sus convicciones bien arraigadas, ¿no? Claro. Dice la Ujú. Biblia en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, andarán 2 juntos sin que Ujú. estuvieran de acuerdo. Tuki, ese te lo sabes Ah, bien de memoria. sí, sí. Aquí para tirar la pedrada de ¿Viste el memoria. versículo y de aquí soy? O sea, podemos ver la importancia también de los yugos, ¿no? En las convicciones, ¿no? Tú tienes que tener una convicción, ¿no? También en cuanto a la persona con la que te vas a emparejar, ¿no? A las personas con las que te juntas también, ¿no? Yo puedo tener la convicción de no estar con una persona que no hable lo mismo que yo, que no hable el mismo idioma que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo voy a entender y va a estar muy difícil, ¿no? Con esto también podemos aplicarlo a las creencias, ¿no? Si tú estás con alguien que no cree lo mismo que tú o que no piensa lo mismo que tú, van a haber discusiones, claramente, y uno de los dos va a tener que ganar, ¿no? No podemos ser ni muy para allá ni muy para acá o llegar a un punto medio porque tarde o temprano va a tener que ser, va a explotar. Es una bomba, ¿no? Es una olla a presión. En algún momento va a salir volando. En algún momento va a Sí, por tronar. ahí el Ujú, ojo, sí. acá la mano. Sí, sí, sí. Y pues, o sea, obviamente va a terminar mal, ¿no? Por eso hay que buscar relacionarnos con personas que nos alienten a ser mejores. Por ejemplo, menciónanos algunas convicciones que tú tienes, Gabriel Moya Oficial. Yo tengo la convicción Ujú, de que si tomas agua fría ujú. antes de cantar, Sí. te friegas la garganta. Y te Bueno. lo digo por testimonio Sí, sí, propio sí. porque me ha pasado. Esa es una convicción. Es real. No lo hagan. No lo intenten. No salimos mal. Sí, sí, sí. Incluso antes de grabar el podcast. Por Cometemos eso. el error. Pero sí, o sea, es una convicción que Gabriel tiene, ¿no? Porque quiere cuidar su voz. Ahora se viene lo importante. Tuki. Esa pedrada. Así que voy a estar yo tipo así de... esquivando, Me gusta. esquivando las pedradas. Continuamos ahora. Nos desviamos un poquito del tema, pero continuamos. Poquito. Un poquito nada más. Poquito. Más 10 minutos. Y sí. Bueno, continuamos con la historia de Salmón. Salmón. Salamón. Continuamos Está con la historia como de... Carios. Ay, sí, Carius.
Carius. Yo le dije Carius. Era Carberus. Carius. Con la historia de Salomón. Bueno, continuamos con la historia de Salomón. ¿Quién fue Salomón? Salomón era un rey muy sabio, fue uno de los reyes más sabios de Israel, o el más sabio, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que era el hijo de David y le pidió sabiduría a Dios, ¿no? Entonces, Salomón era una persona que le agradaba a Dios, ¿no? Y seguía su palabra. Pero ¿qué pasó? Que fue dejando de lado sus convicciones y se juntó con una mujer que no le convenía, ¿no? Dejó entrar mujeres extrañas, por así decirlo, empezaron a traer consigo sus ideas, sus, ¿cómo decirlo?, sus dioses ajenos, y esto terminó provocando la caída de Salomón de la gracia de Dios, ¿no? ¿Qué podemos rescatar de esto, Gabriel, muy oficial? Bueno, Ian, ¿por qué? Sorry. Ujú. Es muy importante, Ian, saber con quiénes nos relacionamos, porque con quienes nos relacionamos es que vamos a adoptar ideas, vamos a adaptar convicciones, vamos a adaptar la forma de hablar, la forma de vestir, todo eso empezamos a adoptar, ¿no? Ujú. Y el error que cometió ¿Salomón? Salomón fue precisamente eso, dejar sus convicciones para empezar a abrirse a las convicciones de las demás mujeres. Así es. Recordamos que él tenía 1000 esposas, imagínense. ¿Eh? Ujú. O sea, wow. O sea, imagínense, cada una tenía una idea distinta, una forma Ujú. de ser distinta. ¿Y qué pasa? Yo me imagino que él, por decir, no, pues, X, tal vez Dios no existe, alguna cosa así, empezó, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. A dejar sus convicciones flaquear para empezar a las otras, empezar a fortalecerlas, ¿no? Pero claro, Ian, Sí. volviendo al tema, ¿qué pasa cuando vienen a tratar de desviarnos de nuestras convicciones? ¿Qué pasa, Ian, cuando viene una niña, un niño que te guste? Bueno, ¿Sí? tú me entiendes, ¿no? No un niño, pero Sí. bueno. Sí, sí, niña. Viene, Sí. viene y te dice, oye, no, pues que, ¿cómo vas a creer en un Dios que no existe? Alguna cosa así. ¿Qué pasa? Bueno, que la Biblia dice, y Ujú. nuestras convicciones, Ian, no están basadas simplemente en lo que sabemos, sino en Sí. obras y pruebas que nosotros vamos a ver. Amén. Hay algo, Ian, Sí. en la teología que se llama apologética. ¿Sabes qué es apologética? No. Bueno, apologética, Ian, es la rama de la teología que se encarga de debatir y de defender tu punto de vista. Sí. Sí, 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 real. Sí. Está Claro, bien, te creo. claro, pero esto es lo que estudia la apologética, ¿no? Y lo que se Ujú. encarga la apologética, de Sí. defender su postura, ¿no? Ah. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Ujú. Pues Ah. nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. ¿Qué es lo que dice la Biblia, Ian? Porque, ¿sabes? Había una cosa, me ha tocado, ¿no? Ver videos que Sí. dicen, y si los inconversos tenían razón y no hay un cielo, no hay un Espíritu Santo y no hay nada, fue un honor ser cristiano. No, ¿cómo vas a decir eso? Tú estás convencido. Yo estoy convencido porque yo he sentido a Dios, porque yo he visto la mano de Dios, porque hemos creído en un Dios. ¿Me entiendes? Amén. Sí, sí, sí. Además de creer en lo que vemos, ¿no? En su palabra, también debemos de creer lo que no vemos, ¿no? Como dice en Apocalipsis, como dice en muchos libros de la Biblia que hablan sobre futuras cosas que van a suceder, podemos ver que la Biblia no miente, que muchas de las cosas que dice se cumplen, ¿no? Y esto es una razón más para usar la Biblia como una convicción, ¿no? Para usar Claro. nuestras convicciones para defender la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a dejar abandonados, ¿no? Siempre nos va a dar la razón si nosotros buscamos de Él, si nosotros estamos arraigados y tenemos nuestra casa construida sobre la roca. ¿Tú has visto la mano de Dios, Ian? ¿Tú has sentido a Dios alguna vez? ¿Tú has Ujú. dicho, wow, Padre? Sí, 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 sí. porque todo cristiano tiene que haber vivido una experiencia con Cristo, ¿no? True. Sí Ahora, es. la Biblia, hermanos, la Biblia está llena de ciencia, está llena de física, está llena de química, está Ujú. llena de... ¿Cómo se llama la Astrología. astrología? O Ujú. sea, está llena de muchas ramas de la ciencia que validan la Veracidad. veracidad de la Biblia. Eso es la Ujú. palabra que estaba buscando.
O sea, hay muchas. O sea, la Biblia, por más que queramos buscar, Sí. es veraz, es veraz. Ujú. Te digo que la Biblia es espada de doble filo y para que viene a cortar todo argumento que se levante, todo argumento altivo que se levante en contra de Dios y de su existencia. ¿No? Y... Estoy Dale, ahogando. dale. Tranquilo. No te emociones. Sí, 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 ¿no? Sabemos que tenemos un Dios bueno, un Dios que no nos va a dejar abandonado y que la Biblia es verdad y que nuestras convicciones tienen fundamento, ¿no? Vamos a hablar de experiencias propias, ¿no? En los que han fallado nuestras convicciones. Anécdotas radicales. Anécdotas radicales. Nueva sección. Ok. Noviembre. ¿En qué nos quedamos en sospecha otra vez? Sí, loco. Oposición. Ok, Nueva voy a sección. empezar yo a contarles una anécdota de una vez que falló mi convicción, ¿no? ¿Qué les puedo decir? No, soy perfecto. No, no sé si no sabían. Somos seres imperfectos, claramente, ¿no? Y yo cometí un error hace tiempo. Les voy a decir algo. Yo hubo un momento, ¿no? En, por ejemplo, la secundaria, en el que todos en la escuela hablaban con modismos o con malas palabras, ¿no? Entonces, yo nunca fui una persona grosera, ¿no? Pero al estar conviviendo con ellos en mi día a día, por eso les digo que hay que seleccionar bien sus amistades. Yo empecé a decirlas sin darme cuenta. Y poco a poco, Groserías. sí, groserías, ¿Qué bad modismo? words, ¿Qué es modismo? modismos, doble sentido. Ah, Ujú. ok. Sí, doble sentido. Pues así. Entonces, pues empecé a aceptar poco a poco, ¿no? Que esas cosas entraron en mi vida y después, em, sin darme cuenta, ¿no? Yo ya decía o hablaba fluido el idioma del mundo, ¿no? Alaba. Entonces, gracias a Dios, Dios me alcanzó, ¿no? Y obviamente de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces también ahí hay que respaldar nuestras convicciones, en no hablar groserías, en no hablar cosas ofensivas o no buscar criticar a las personas, ¿no? En no tirar veneno por la boca, sino usar nuestra palabra, nuestra boca, nuestra lengua para alabar el nombre de Dios, para tirar bendición, ¿no? Y para glorificar a Dios, que para eso la tenemos, no para sacarla, cosas. no para hacer así, sino para glorificar su nombre, ¿no? No para debatir, No, no para no, pelear entre ustedes. no, eso no. No, mentira. Claro, Sí, yo creo ajá. que hay un TikTok, no que me acuerdo así. Ujú. Sí, ajá. Con prisa, pues si estás en otra ciudad donde encuentres. Y ¿Cómo? Soy ese, yo. Sí. Ajá. Ahora, Muchas. aguanta. Te pregunto a ti, Gabriel Moya Oficial, ¿en qué momento o en qué piensas tú que falló tu convicción en algún momento de tu vida? Una anécdota radical. Tú, En Full My Life, no mentira. No, bueno, en muchas ocasiones mi convicción ha flaqueado, ¿verdad? Ujú. He a veces dudado y digo, a ver, señor, espérate, es que a ver, ¿tú hiciste realmente, padre? Al- O sea, no, porque seamos sinceros, o sea, siempre hubo como esa duda, ¿no? Como, de, Sí, ¿qué sí, pasa sí. si al final todo era mentira? ¿Me entiendes? O Sí, sea, sí, ¿qué sí. pasa si al final, o sea, vivimos una vida en santidad, orando y todo lo que sentíamos simplemente eran emociones, ¿no? Ujú. o cosas así? Sí, sí, Pero sí. conforme más vas viendo, ejemplo, milagros, te vas metiendo más represencia de Dios, te das cuenta que era exitoso. Claro, A ver, sí, sí, sí. muchas veces ha flaqueado mis convicciones, como dice Ian, ¿no? Uno Ujú. entra a la secundaria, tú sabes, la secundaria muchas veces te pega. Sí. Literal, no, mentira. Muchas veces, o sea, empiezas, ¿no? A cambiar y a dejar ciertas convicciones por agradar al mundo, más que nada, ¿no? Sí. Ujú. Al igual que tú, yo también llegó un momento en el que hablaba con demasiado modismo, hablaba con Ujú. demasiadas groserías. Era una persona lépera que Ujú. escuchaba muchas cosas que pues, no agradaban a Dios, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. O sea,
completamente era una persona diferente, al igual Ujú. que ella, ¿no? Y demasiadas veces Un decía... Saulo. Llega un momento en el que, Ujú. pues, tú te llevas con media escuela, ¿no? Y Todo que... ni te sabe el nombre, pero te llevas con él, ¿no? O sea, ya te sabes, ¿no? Ah, no, fulanito de tal es no sé qué, no Ujú. sé quién, o sea, Sí, sí, sí. hermano de tal persona, no sé. Ujú. Pero, o sea, llega un momento en el que, pues, tú te llevas con... Bueno, al menos yo, que soy muy sociable, yo Ujú. me llevaba con media escuela y todo. Sí, sí, Y, sí. pues, tenían un modo de hablar algo peculiar. Y, pues, claro, que uno, por eso la ley dice, andarán dos juntos y que estuvieran de acuerdo. Cuando uno se junta con personas eh, que no tienen las mismas convicciones que tú, vas a empezar a adoptar esas ciertas convicciones. Ujú. Como decíamos en el primer, creo que fue en el primero o el segundo episodio, En el segundo. que decíamos el dicho, que con lobos anda a aullar Ah, se enseña. Fue en el primero. el Sí, fue el primero. primero, fue el Fue el primero. primero. Que Sí, en el sí, primer sí. episodio hablábamos precisamente sobre eso, ¿no? Ujú. Y pues igual, o sea, muchas veces en mi vida ha llegado ese momento en el que me pregunto, oye, padre, pero ¿será que mis convicciones sean realmente ciertas al momento en el que tal vez tengo un familiar que ha muerto, que ha enfermado, algún familiar o yo mismo que la estoy pasando mal, ¿no? Son Sí, sí, esos sí. momentos en los que te empiezas a cuestionar, Ujú. a questions. To jet questions, ¿no? Ay, y o sea, ahí es cuando más tienes que agarrarte a la fe, ¿no? Porque son pruebas, ¿no? Sabemos que la vida cristiana no es fácil. Quien dijo que el creer en Dios es fácil, miente. No le crean. Una varita Él mágica, dice pum, una se te mentira. arregla todo. Él no es cristiano. Mentira del diablo. Sí, sí, sí. ¿No? Porque sabemos que Dios nos prueba, ¿no? Dios nos prueba en nuestro día a día y para esto tenemos que tener firmes nuestras convicciones, ¿no? Para esto Dios quiere probar nuestras convicciones porque Él quiere que nosotros creamos firmemente en Él, que nosotros tengamos nuestras convicciones bien puestas en Él y eso es el propósito de esas pruebas, ¿no? Amén. Amén. Claro que sigan. Cansado del camino. Yo, sediento de ti. Mi canción. Pero, yo cuando llegan los exámenes. Pero, Ujú. digan, y llegando un poquito, un poco más acá, más profundo, Sí. ¿cómo podemos nosotros los jóvenes permanecer firmes en nuestras convicciones? ¿Cómo podemos permanecer firmes en nuestras convicciones? Diciendo, así nona. Sí, ¿Escuchaste la sí, sí, canción? sí. No, hombre, yo. ¿Cómo era? Nona, nona, así no, no. Cuando te quiera venir a cantar, así nona. A gritar. No sé ni qué dije. A la prueba de amor te tienes que entregar, así nona. Eh, no, 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 No no, me no, acuerdo cuál no, 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 era. no, 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 no. Así no, no, no. Bueno, pero sí, así no, no, no. O sea, ¿qué significaba? El Ajá. Así, no, na. Así, no, na. Así Bueno, na. así, Así no, no, na. no. Así no. Bueno, no, o sea, es verdad, a fin de cuentas, ¿no? Tenemos que encerrarnos en una cueva y no salir de ahí nunca. Aleluya. Y Ojalá. así vamos a tener una vida perfecta. No, pero, o sea, hay que, Hay poder, aleluya. para fortalecer nuestras convicciones, hay que leer la palabra de Dios, hay que buscar consejo de autoridades espirituales, hay que leer su palabra, porque ahí es donde está la base, ¿no? Eso es la verdad, eso es lo que nos va a dar la fuerza, lo que nos va a dar la certeza, la sabiduría para poder decir que no, para poder decir que sí, para poder resguardarnos y defendernos, ¿no? Y ahí es donde Dios obra, la manera en que Dios nos fortalece y nos llena de su verdad y su palabra. Amén, amén, claro. Porque no sé si te ha Duque. pasado, así que luego digan, Ujú. ay, es que no sé qué hacer. Me siento triste. Es que no, me engañaron. ¿Qué hago? Aquí está, señores, todo. Ujú. Como decía ella, ¿no? Nuestras convicciones están fundamentadas en la palabra de Dios. Cuanto Ujú. más busquemos y cuanto más leamos la palabra de Dios, Sí, más tendremos sabiduría y más sabremos qué hacer ante las adversidades, ¿no? así Entonces, es. cuando te vengan a decir, no es malo lo que hacemos, simplemente, no. Diviértete, eres joven, la vida es una, no sé qué. No. La,
La Biblia dice una cosa, amados hermanos, y en esto hay que mantener nuestras convicciones. Amén. ¿Cómo podemos permanecer firmes en nuestras convicciones? Leyendo la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír, Justo. oír la palabra de Dios. ¿Cuándo será que tienes una mentira? ¿En dónde viene Dale, eso? bro. No, mentira. Pero- ¿Cómo que dónde viene ella? No, Sí, no te sí, sí. juzgo, yo también hace como un año o año y medio fue que me aprendí este versículo. Pero ahí le dice, la fe viene por el oír la palabra of God. Excuse me. Palabra Of de God. Dios. Of God. Of God. Of Of God. good. Of very good. God is good. Pero sí, señores, o sea, toda la palabra de Dios viene aquí. Digo, todo lo que nosotros podemos... todo lo, Sí, sí. bueno, sí, o sea, Es verdad, pero... todo para permanecer en nuestras convicciones está en la palabra de Dios. que Así está aquí, es. señores. Amén. ¿No? ¿Qué podemos rescatar? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de Que las mujeres mienten, no mentira. de este capítulo de Generación Radical, ¿no? Que las mujeres mienten, Mi mamá me dijo que no iba a pegar. Y me pegó. ¿no? Que... Noé, ejemplo, Noé tuvo la convicción, aunque todo el mundo le decía, tú estás loco, ¿cómo va a llover? ¿Cómo va a haber un diluvio?". Porque recordemos que en aquella época no llovía, no existía ni siquiera la lluvia. Sí, Y cuando sí, Dios sí. le... Deja tú, ¿sabes cuánto tiempo tuvo que pasar Noé construyendo el arca sin que lloviera ni una gota de agua, ni una nube, nada? Sí. Relatan que, si no mal recuerdo, fueron 103 años los cuales Noé estuvo construyendo el arca. O sea, toda una vida, literalmente, hoy en día. Sí, Creo sí, que sí. Toda una vida. Y no existía en aquel tiempo la lluvia, Ian. No existía y la gente decía, tú estás loco, ¿cómo va a llover? Eso no fue posible. O sea, para empezar era difícil que llueva, ¿no? Todavía No existía. que se inunde, o sea, ¿qué? O sea, ¿Cómo? no, o sea, cualquiera hubiera pensado, ¿no? Que Noé estaba loco, que se le había ido, ¿no? Porque, o sea, ya Patinar el coco. en ese momento que le patina el coco, ¿no? Se le cruzaron los cables, Ajá. lo fusilaron. Porque ya en ese momento lo malo era bueno y lo bueno era malo, ¿no? Y entonces ya no había ese discernimiento, ya no estaba el Espíritu Santo y ya no tenían la certeza o se habían alejado de Dios completamente. Entonces no sabían o no entendían que Noé tenía una revelación y que el corazón de Noé le agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía convicciones fuertes. Y para estar 103 años construyendo un arca, con el pueblo diciéndote, no, tú estás loco, no, y, o sea, con nadie que crea en ti, nada más Dios, nada más, igual y su familia que se los llevó con ellos, pero muy... Yo me imagino que hasta sus nueras tuvieron que haber Sí, estado sí, dudando sí. diciéndole, tú estás loco. No, y o sea, sí, es increíble cómo obró, ¿no? Y grande fue la recompensa de Dios, por así decirlo, ¿no? Que ahora nosotros venimos de ahí, todos venimos de ahí, básicamente, ¿no? Y les voy a dar otro ejemplo de una persona con fuertes y grandes convicciones, ¿no? David, el papá de Salomón. Trácatelas. Tuki. ¿Mm? David mató a Goliat. Sí, sí, sí. David, ¿ok? ¿No? ¿Qué podemos rescatar de David? David era el menor de 7 hermanos, me parece. David era el menor de 7 hermanos, ¿no? Y David era el que cuidaba las ovejas, el más chiquito, el que nadie pelaba, el que lo mandaban allá a que cuidara las ovejas, ¿no? Despreciados. El menospreciado. Y sus Mal. hermanos estaban fuertes, ¿no? Eran inteligentes, ¿no? Acá. ¡pum! ¿No? Haz Y de cuenta que David era nosotros. así ujú, de- David era... David era como nosotros, un palito, ¿no? Y Pero comparado fuerte en el a... espíritu. Yo comparado a Ethan, ¿no? Entonces David confiaba en Dios aún a pesar de esto, ¿no? Y le servía a su padre, que aquí podemos ver que él tenía esa convicción, ¿no? De respeta a tu madre y a tu madre, de obedece a tus mayores, ¿no? David obedecía. Y además de estos, podemos ver que tenía una gran fe, ¿no? Porque además de esto, cuidaba sus ovejas y decía que los había defendido de leones y osos, ¿no? Entonces... Así es. Dios usó a David
lo mandó a pelear con un gigante, se le dio, ¿no? Se volvió el rey de Israel gracias a eso, ¿no? Podemos ver una gran abundancia de convicción, ¿no? Y aquí podemos ver que David, aún siendo joven, creyó completamente en Dios y sabía que ese era su llamado porque decía, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, no? O sea, si somos el pueblo de Israel, ¿no? Porque Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿no? Israel era el pueblo Shalom. elegido por Dios, que tenía a Dios de lado, y al ver a todo el pueblo asustado por un gigante, ¿no? Y sí, no lo están escuchando, pero dice que, ¿cómo se llama? Le Que ella pusieron miente. armaduras, que lo mandaron a armar, ¿no? Y no le quedaban, obviamente, porque David era una cosita, ¿no? Y él dijo, no, aquí con mi lanza, yo me los he hecho, a puño si quieren. Sí, pero con su banda fue y tuki. Y mató a un gigante, se volvió rey y tuki. Aleluya. Y pues se volvió padre de Salomón. No, y padre de Jesús también. Salmón. Sí, Porque podemos me ver quedé- ahí el ejemplo de nuestras convicciones, ¿no? De cómo deben ser nuestras convicciones. Claro, ¿sabes quién también, Ian? Siento que mantuvo sus convicciones aún estar en medio de un pueblo moabita. ¿Quién? Fue Ruth. Tú La Biblia dice que Ruth, aún estando en un pueblo, ella era moabita para empezar. Imagínense, ni siquiera era israelí. Pero cuando ella conoció al Dios de los israelitas, ella dijo, yo hago ese rey, a ese Dios de mi Dios. Y por más que estaba en un pueblo lleno de idolatría, lleno de blasfemidades, ella mantuvo firme su convicción, dice la Ujú. Biblia. ¿Y Amén. cuál fue la recompensa? Escucha esto. ¿Cuál fue la recompensa de Ruth? Que Dios le dijo que a través de su descendencia iban a ser un rey, el primer rey de Israel, y que iba a nacer también de ella Jesús, que era el Mesías que iba a venir a liberar al ¿Eh? mundo de pecado. El rey Saúl es hijo de Ruth. David. Entonces es el segundo. Perdón, el segundo rey, el Sí. rey, sorry, me volé, Sí. No, pero me volé. ahí la idea la tienen. ¿No? Así es. Y de ahí podemos sacar una cadena de personas, ¿no? O sea, Muchísimo. de cómo, sí, ¿no? O sea, cómo se 14 sincronizan generaciones. todos. Pero así podemos ver que Dios recompensa, ¿no? Y que nuestras convicciones no son a secas, no son creo en Dios y ya, ¿no? Dios también Ahí es muere. bondadoso, también es bueno y también premia, amén. Respalda, también quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y qué bueno es Dios y qué hermoso es Dios, ¿no? Que respalda y nos da todavía una guía para seguirlo, ¿no? Y nos Manual da la del juego. oportunidad de elegir y nos da hacks para pasarnos el Los juego comandos, y control Z. nos da ChatGPT. Sí, ¿eh? No, Oye, pero no, neta, sí, siento que la Biblia es como un ChatGPT. Tú Casi, vienes a casi. buscar algo, ¿no? ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? El así ChatGPT es. de los cristianos. Amén, ¿no? Y ahí tenemos la respuesta a todo, hermanos, ¿no? Vamos ChatGPT, a... dame la predica. El domingo. Casi. No, bueno, no lo hagan. No, Es eso el no. diablo. Bueno, vamos a concluir este tiempo, ¿no? Fue muy bonito. Esperemos que se hayan gozado con la palabra de este día, con todos los capítulos de Generación Radical y vamos a orar y a terminar. Ahora tú también, si quieres, despídete, Gabriel. Eres Digno de digno de ala- Esa es otra versión. Ven, estamos en otras convicciones nosotros. No puede ser. Bueno, ahora sí. Claro El que que sí. mucho habla. Es porque poco se quiere despedir. Así señores. es. Pero recuerden que aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, mi Instagram, Ujú. TikTok, Spotify, Sí. todo lo que lo que tengo. Y también acá van a estar apareciendo las redes sociales de Ian. Ya saben, pueden irnos a Ujú. seguir a todas nuestras redes sociales que aquí van a estar apareciendo. También las redes Ujú. sociales de Generación Radical. Aquí mismo van a estar también apareciendo. Así No, es. aquí. Y aquí van a estar apareciendo todas las redes sociales de Generación Allá. Radical. Sí. Por toda la pantalla. Es más, aquí, tum, toda la pantalla, ponlas. No. No, Va a se estar me da allá. la gana. Claro que sí, señores. Pero fue un gusto haber estado otra noche más Así con ustedes, es, señores. así es, La así es, gracia así es. y la patilla sea con todos ustedes. Que sí Nuestro sea. nombre es Ian ACA, Gabriel Ujú. Moya Oficial.
Y esto fue Generación Radical, la Así importancia de es. tus convicciones. ¿Algo más que quieras decir, Amén. Jen, antes de empezar a partir? No, ya váyanse. Ya, Váyanse a dormir. adiós. Y como decía Pablo, al final de todas sus cartas, la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Dios me lo bendiga y nos Amén. vemos Hasta en el luego. próximo episodio de Generación Radical. ¡Dios lo bendiga! Adiós. Adiós.